En Cátedra Médica hoy nos acompaña la doctora Jessica Echevarría, quien es pediatra. Estamos hablando sobre los procesos febriles en el paciente pediátrico. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, puede comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, lo que ocurre en casa regularmente es que ese paciente pediátrico presenta fiebre y mamá y papá llevan a ese bebé al baño a echarle agua o le colocan mentol en la planta de los pies o le colocan pañitos húmedos debajo de las axilas. Hay diferentes maneras que se manejan popularmente para poder controlar esa fiebre. ¿Son correctos estos métodos que son utilizados tradicionalmente por las familias para controlar las fiebres en los pacientes? Bueno, algunos sí, y algunos ponen hasta en riesgo la vida de Vamos a ver, doctora, vamos a educar a la gente. Como decía anteriormente, el fin de yo quitar la fiebre, de yo bajar la temperatura, es yo crearle bienestar al paciente, sí, porque ya se siente malito. Entonces yo no puedo venir a hacer cosas, incrementar con metodologías, ¿verdad?, que le van a provocar más malestar en vez de bienestar. Por ejemplo, tú bañarlo. Algo que se hace muy común y que se cree que bañarlo con agua fría. O sea, no agua de que temperatura ambiente, sino agua fría. Señores, es todo lo contrario. Le causa más daño al paciente. Primero, le da muchísimo malestar. Y segundo, el cuerpo retiene más calor. ¿Por qué? Porque cuando yo me baño con agua fría, entonces hay una vasoconstricción periférica. Quiere decir que los vasos se ponen más chiquitos cuando reciben el frío. Entonces el cuerpo lo que hace es que retiene más calor. En vez de liberar más calor, retiene más calor. Otra práctica que se hace mucho, que pone en riesgo la vida de los pacientes, así que por favor, ustedes que están escuchando esto, coméntenselo a alguien más, o si ven que lo están haciendo, pues díganle simplemente que no, es el uso de alcohol. No sé si lo habrán visto, el uso de compresas con alcohol que se lo ponen en las axilas. Señores, los niños absorben el alcohol por la piel y pueden provocar una intoxicación por alcohol con esa práctica. Doctora, usted está dando una información muy... Y es una práctica bastante común que sí, causa, claro. y es por desconocimiento, porque nadie quiere hacer daño. Y se hace por desconocimiento, pero usted puede intoxicar a un niño y causarle hasta la muerte con una intoxicación alcohólica, intentando bajar una fiebre con ese tipo de métodos. Entonces, los métodos correctos, doctora, ya ha dicho que no utilizar alcohol, no bañar al niño con agua fría. ¿Cuál debe ser ese manejo correcto de esa fiebre en casa mientras evalúo la condición de la tolerancia del bebé, del niño? Desabrigarlo, no tenerlo sobreabrigado, mejorar las condiciones en el ambiente en el que se encuentre. Si la habitación está muy calurosa, pues ventilarla y mejorar esa temperatura. Si el paciente lo tolera, pues dar un baño o poner un baño de esponja, como decimos, pero con agua templada, agua un poquito tibia, que eso ayuda a causar vasodilatación periférica y hace que se libere pues la temperatura y el cuerpo libere temperatura. Además también de medicarlo con algún antipirético, quiere decir un medicamento para bajar la fiebre, que previamente se lo haya indicado un médico. El pediatra. No es que lo vamos a automedicar, que previamente se lo haya indicado un médico. Bien, entonces, doctora, hablaba del tema de las fiebres que se presentan por vacunación, sobre todo en estos pacientes pediátricos que deben ser vacunados cada cierto tiempo. ¿Qué medidas puedo tomar como papá, como mamá, antes de llevar a mi pequeño a vacunar para evitar que esa fiebre sea muy alta o que el malestar permanezca por mucho tiempo? Bueno, evitarlo, no hay formas. No todas las vacunas producen fiebre. Con algunas vacunas que sí pueden ocasionar elevación de la temperatura. Por favor, no mediquen los niños con ningún medicamento para bajar la fiebre antes de vacunarlos. Eso mismo, doctora. Hay gente que le da acetaminofén antes de llevar al niño a la vacunación para evitar que esa fiebre le suba. Eso es lo que regularmente hacen. No, por favor, eso no lo hagan. Eso interfiere con la reacción que el cuerpo debe hacer para que estamos buscando crear con la vacuna, pues eso va a interferir con la reacción inmunológica del cuerpo a la vacuna. Entonces, si se presenta fiebre ya luego de la aplicación de la vacuna, ya estando en la casa, un día después, y el niño presenta fiebre y tiene mucho malestar, está incómodo por la fiebre,
sí se puede medicar para la fiebre. Entonces, antes no. Lo que usted dice es que si toma esa medida de darle acetaminofeno o cualquier tipo de medicación previo a la vacuna, ¿puede interferir el efecto de esa vacuna con esa medicación? Exacto. Pero eso es importante que la gente lo tome en cuenta, doctora. Doctora Jessica, entonces, has dicho que la fiebre es una señal de alarma. Entonces, ¿cuáles son esas patologías que tienen la fiebre como alarma? O sea, cuando me llega un niño con fiebre al consultorio o a la emergencia, ¿en cuáles entidades tengo que pensar yo como pediatra que puede tener ese niño? En pediatría lo más frecuente son las enfermedades virales. Virales. Los virus como agente causal de la fiebre. Virus como agente como un causante de una gastroenteritis, como causante de una enfermedad respiratoria alta, que es lo más frecuente en pediatría. Entonces ahí tenemos todo lo contrario, que siempre andamos con un pote de un frasco de antibióticos debajo del hombro, debajo, para querer medicarlo para la fiebre, pero no, los virus son los más frecuentes que causen fiebre. Doctora, ¿qué tipo de termómetro recomienda usted como especialista en la atención a estos pacientes pediátricos? ¿El termómetro tradicional o el termómetro digital? ¿Cuál suele dar resultados más efectivos? Ese nivel de la fiebre que sea más exacto. Bueno, sabemos que con efectividad el de mercurio nos da la exactitud. Ese es el tradicional. Exacto, el de mercurio. Pero tenemos un tema que es la intoxicación, la toxicidad por mercurio, que no queremos tenerla en casa. Cuando se rompen esos termómetros, como son de cristal, pues se libera y tenemos el riesgo. Entonces, lo recomendable es tener un termómetro digital. Excelente. Hoy estamos conversando con la doctora Jessica Echevarría. Si usted tiene alguna inquietud, no solamente de este tema que debatimos hoy sobre los procesos febriles, sino de cualquier afección que se esté presentando en casa con sus pequeñitos, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. ¿Cómo estamos, Lisania? Hola, Daris. Adelante con tu pregunta. Un saludo para Mauri García. Sí, adelante. La pregunta mía es la siguiente. Posiblemente sería de esa fiebre pediátrica alguna bacteria que tenga el bebé, o si no también el crecimiento de los dientes del niño. Gracias y buen día. Gracias a ti por tu pregunta. Doctora, es cierto que, porque la gente asocia de que el niño tiene fiebre, eso es que está saliéndole un dientito nuevo. ¿Eso tiene relación? No, tomando en cuenta la pregunta del oyente. Ese es un mito que hay que desmontarlo. La salida de los dientes con fiebre. Puede que esté por coincidencia, que esté cursando con algún proceso que le cause fiebre con la salida de los dientes y que los relacionen. La salida de los dientes sí da incomodidad, suele dar incomodidad en los niños, pero no es causante de fiebre. Así que si tienen fiebre, no se lo pegue a eso y vamos a investigar por qué realmente es la fiebre. No descuidarse. Entonces, doctora, este niño que tengo en casa, que aún no lo he llevado a consulta ni lo he llevado a emergencia por esa fiebre que está presentando, ¿cada qué tiempo debo yo tomarle la temperatura para darle seguimiento a ese proceso febril que está haciendo el niño en casa? Bueno, lo recomendable, lo que yo recomiendo es que usted lleve regularmente a su niño o a su pediatra, sus consultas de rutina. Que usted tenga comunicación con su pediatra a las 24 horas y que ese niño que empezó con un proceso febril, usted se mantenga al tanto con la pediatra, comunicándole todos los síntomas que presenta ese paciente. Ahora, si han decidido en conjunto ambos la medicación en la casa, el seguimiento en la casa de ese paciente, teniendo en cuenta que la vida media aproximada de un medicamento de acetaminofén, que es lo que más usamos, es 4 horas, pues cada 4 horas usted va a tomar la temperatura. Cada 4 horas. Exacto, sí. Entonces, lo que sí debe tomar en cuenta ese papá o esa mamá que tiene un niño presentando fiebre en casa es comunicarse, aunque no lleve el bebé a consulta o a emergencias, debe comunicarse con su pediatra y darle la información de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Claro, sí. Y mantenerse en comunicación para en el momento en que lo amerite,
si lo ameritan, decidir llevarlo a un centro de salud que tenga comunicación previa. En la llamada que hace un momento entró, Dari también comentaba que si esa fiebre podría ser también causada por un agente bacteriano. Sí, ¿Es posible? Sí, también. ¿Hay alguna manera de diferenciar entre una fiebre causada por un agente bacteriano, una fiebre causada por un proceso viral respiratorio o una fiebre causada por cualquier otra de las causas que usted ha mencionado en el día de hoy? ¿Hay forma de diferenciar una fiebre de otra? O sea, por la fiebre, o sea, sí hay formas, porque todo va a depender de la clínica del paciente y qué otros síntomas tenga agregado a ese y del contexto en el que estemos. Todo va a depender. Por ejemplo, un niño de 3 años, por ejemplo, que empezó con fiebre, pero aparte de la fiebre tiene vómitos, tiene diarrea, tiene dolor abdominal. Yo pudiera pensar que una de las patologías a descartar sería hasta una infección de vías urinarias, que puede ser causado por una bacteria. Uh-huh. Entonces todo va a depender de qué otros síntomas presente. La clínica lo dice todo. Excelente. Hoy conversamos con la doctora Jessica Echevarría, pediatra, neonatóloga e intensivista neonatal, hablando sobre procesos febriles en pacientes pediátricos. Si usted tiene dudas, alguna inquietud, puede comunicarse al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. La doctora Jessica Echevarría tiene consulta privada en el Centro Médico Monumental y también en el Centro de Pediatría y Especialidades Carita Feliz. Usted puede contactarse al 829-878-1258. 829-878-1258 para hacer su cita con la doctora Echevarría. ¿Cuál es el riesgo, doctora? Porque si bien es cierto que hay mamis que inmediatamente este bebé presenta fiebre, van corriendo a una emergencia, hay otras mamis que quizás le dan un poquito más de tiempo y hay niños en casa haciendo fiebre 1, 2, 3 días sin ser llevados a los centros de atención. Entonces, que nos hable un poquito de cuáles son los riesgos de no buscar una atención oportuna ante un proceso de fiebre en un paciente pediátrico. Bueno, ya les comentaba que lo ideal es mantenerse en comunicación con el pediatra y que te dará las orientaciones del lugar de cuándo acudir, dependiendo de los síntomas que más presente ese niño. Si es un niño que tú lo ves que ya tiene malestar general, que su estado general va retrocediendo, que tú lo ves cada día más tumbado, peor, tú tienes un niño que está empeorando, tienes que llevarlo inmediatamente. Una fiebre esa fiebre descuidada, por así decirlo, descuidada porque me está dando una alarma y yo no estoy investigando por qué, ni estoy tratando el por qué, pues sí puede poner en riesgo la vida si se trata de algo serio. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. Al regreso continuamos conversando con la doctora Jessica Echevarría. Hoy el tema es procesos febriles en pacientes pediátricos.